Agurtzan joanena naiz, eta Legazpin jaio nintzen 1956 urtean. Ni ikaslea nintzen, eta garai hartan Donostian bizi nintzen ja, 17 urtekin. Orduan hasi nintzen politikan sartzen, eta 18 urte nituenean, magisteritza ikasten ari nintzen garaian, detenitu ninduten. Beste ikasle batekin elkartzean ninduan, bilera batera, eta detenitu ninduten eta gobernu zibilera eraman ninduten. Oso egonaldi laburra izan zen, nerea, 12 ordu besterik ez, eguerdian detenitu ninduten eta gauerdira arte egon nintzen, nire burua leiho batetik bota nuen, 2. pisuko leiho batetik. Nik ez nuenan jarraitu nahi. Precisamente batek galdetu dit, baina nola izan zenuen, ez dakit, ausardia hori egiteko, hain zuzen ere ezagutu nuelako han zegoena. Eta han zegoena trato txarra zen, humilazioa zen, han zegoena mehatxua zen, bildura handia neukan, denontzatzen gogorra, mutil eta neskentzat, denontzatzen gogorra, baina nesken kasuan gainera genero aldetik bazegoen beste eraso bat. Horren ondorioz, txikizio dexente izan nuen fizikoki. Oinak bizkarrezurra hautsi nituen. Eta, 3 hilabetez, 4 hilabetez ibili gabe egon nintzen, eta, 2 aldiz operatu, eta fizikoki nahiko gogorra izan zen. Baina fizikoa baino gehiago psikologikoa izan zen. Ondoren pasa nuen depresioa, eta urtetan izan nuen depresioa. Eta uste dute zerikusia handia daukala, gaizki pasatze horrek, orduan zegoen isiltasunarekin. Guk ere, guri ere kosta egin zaigu gure esperientziaz hitz egitea. Hitz egin intimotasunetik, ez hitz egin bakarri gertakari politiko ez. Hitz egin pertsona bezala nola eragin digun, zer sentitu dugun, mina azkenean, mina adierazteko ezin zailtasuna handia ikusi dugu. Niretzat isiltasuna gainditzeko bitartekoa idaztea izan zen. Idatzi egin nuen. Eta orain konturatzen naiz hori niretzat oso importante izan zela. Hurrengo urteetan nire transizio izan zen, ni detenituta dena gertatu zen Franco hil zen urtean. Ondoren transizioa etorri zen 25 urte isiltasunean ere, gai hauetaz. Tortura izan da, mantendudan gertakari bat, baina hitz egin ez dana esparru konkretu batzuk kenduta. Voy a seguir en castellano porque yo creo que me gustaría que esto se entendiera mucha gente, lo que voy a decir ahora. Qué duro ha sido para las personas que hemos pasado esa experiencia en el franquismo, ver cómo durante los siguientes 25 años, no, son 40, pero hasta el 2000, nada cambió en cuanto a que no hubo ningún tipo de reconocimiento a lo que había ocurrido, no hubo ningún tipo de medidas con los responsables de las torturas y malos tratos. O sea, todo siguió en su lugar, los cuartelillos y las comisarías siguieron con la misma gente y se siguió torturando exactamente. Y de vez en cuando aparecía algún muerto, pues José Arregui, Miquel Zabalza, Gurutze Iantzi. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué responsables ha habido? ¿Qué va a pasar con esto? Cada vez que pasa, de alguna manera se revive, ¿no? Y una cosa creo que hay que tener en cuenta, porque es importante para entender lo que ha pasado en este país. Nunca dejamos de tener miedo. Bueno, como he comentado antes, para mí fueron muy importantes los encuentros porque me ayudaron en mi proceso personal de superación de la condición de víctima, ¿no? La cuestión era pasar de sentirse culpable, de sentirse víctima, a ser
superviviente y a ser al final viviente, realmente dejar atrás, ¿no? Hoy en día creo que he sido víctima de tortura, pero no lo soy ya. En estos encuentros, en iniciativas ya que se están dando muy recientemente, empieza a haber atisbos de que podemos recuperar algo de eso, de la verdad, de la justicia. No sé, va a ser difícil, pero algo de la reparación ya estamos encontrando desde el momento en que nos podemos, por ejemplo, encontrar quienes hemos sido víctimas de tortura y podemos hablar. Y creo que eso es muy importante, tanto para nosotros personalmente como para la sociedad. Estaría bien que se nos tratara a quienes hemos sido víctimas de tortura, y hablo en pasado, además, y lo digo expresamente, hemos sido, se nos tratara con el reconocimiento que merece cualquier víctima, desde las instituciones, desde a nivel del conjunto de la sociedad, por supuesto, pero también a nivel institucional. Está claro cuáles son, digamos, los derechos de las víctimas: derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación. Y ha habido algunas iniciativas estos últimos años, pero no son todavía suficientes, por supuesto que no. Es muy injusto que solamente se reconozca a quien tenga secuelas físicas. Y otro tema también que a mí me resulta ofensivo es la reparación, que la reparación que se plantee sea meramente económica, que se nos trate con el mismo baremo que a las víctimas de tráfico, de accidentes de tráfico. Lo nuestro no fue un accidente ni tuvo nada que ver con el tráfico. Si hubiera sido eso, hubiéramos podido hablar. Y nosotras, muchas de nosotras, no podíamos hablar, no hemos podido hablar. Yo creo que hay mucha gente aún que no puede hablar.